Bienvenidos. Este nuevo entrenamiento es sobre el patrón API Gateway em, y específicamente sobre el producto de AWS API Gateway. Em, Iniciemos aclarando. API Gateway es un patrón y me demoré indicando que es un patrón porque realmente como patrón de arquitectura realmente no debería incluir el tema ya tan específico de API. Pero, y en ese sentido, pues es una forma de concretar un patrón más general, eh, pero quedémonos con que sí, es un patrón de construcción de soluciones, eh, en donde los servicios que yo quiero ofrecer requieren o usan un intermediario entre el consumidor, el cliente, eh, y la implementación del servicio. Un intermediario único dentro del dominio que se quiera definir, de forma que ese actúe como único punto de entrada. eh, Puede ser para toda la organización o puede ser separado por suborganización o por dominio. Eh, pero actúa como punto único de entrada, proporcionando funcionalidades no tanto de lógica de negocio, sino de exposición API. Aspectos como seguridad, gestión de carga de trabajo, es decir, cuántas transacciones por unidad de tiempo quiero ofrecer o permito ofrecer. Eh, el tema de enrutamiento, eh, cuando un cliente invoca un servicio, eh, cómo, va, cómo distinguimos a cuál de las implementaciones podemos eh, enrutarlo. Un único punto donde hacemos monitoreo, un único punto donde hacemos control de acceso, un único punto donde revisamos ciertos aspectos de, de seguridad y en general de los aspectos de comportamiento del servicio. Entendiendo comportamiento, las cosas que no son la semántica, lo que hace el servicio, lo que la lógica define, sino el contexto de invocación. Luego, el patrón API Gateway nos simplifica aspectos como seguridad, eh, monitoreo, eh, administración, y lo podemos entender de una forma más general, resuelve aspectos de gobierno de los APIs que queremos exponer. El API Gateway se encarga de recibir todas las solicitudes, requests de los clientes, evaluar y rechazar contenido malicioso, lograr la autenticación controlando las identidades de los consumidores y con esas identidades pues evaluar, ofrecer una autorización de las peticiones, dirigirlas al servicio correspondiente y realizar una serie de tareas adicionales como gestión de caché, transformación de formatos de datos, monitorización de tráfico. Y de esta manera los servicios pueden centrarse, la implementación, en proporcionar la funcionalidad específica, mientras que la API Gateway se encarga en proporcionar una interfaz única, segura y eficiente para los clientes. Es en el fondo una capa de cumplimiento de políticas, entendiendo políticas esos aspectos que efectivamente no son la lógica del negocio, sino el contexto. Nuevamente vuelvo a utilizar la misma expresión, el contexto controlado de gobierno que queremos darle a nuestros servicios. Eh, Cuando hablamos de API Gateway, estamos interpretando que son APIs como los entendemos actualmente, como APIs servicios REST, servicios HTTP o WebSockets. Se podrá indicar o pues, se podría decir, hombre, API es mucho más amplio que sencillamente REST y podría ser otros tipos de invocaciones, inclusive dentro de una máquina virtual. Pero la interpretación actual es
Servicios REST, servicios HTTP, WebSocket. ¿Qué tienen de común? Todos estamos hablando exclusivamente de un protocolo de transporte que es el protocolo de transporte HTTP. Ya sea con la interpretación propia de RESTful, eh, con la interpretación de un socket virtual sobre HTTP, pero siempre HTTP. API Gateways, con esa interpretación, hay muchos. Diferentes fabricantes ofrecen diferentes servicios. Aquí en esta gráfica de finales del año pasado, podemos ver un cuadrante mágico de Gartner, en donde se localizan varios de los productos. El producto de IBM, API Connect, el producto de Google, APG, el de Mule Software, o MuleSoft, que fue adquirido hace un tiempo ya por Salesforce. Como los líderes del mercado, no son los únicos que existen, digamos que toda esta cuadrante son los líderes, tanto en capacidades como en futuro, en liderazgo de futuro, como en share de mercado. En algunos casos, otros productos como el que vamos a ver hoy, específicamente AWS, son muy usados, tienen un share de mercado muy amplio, aunque no tienen todas las capacidades que tienen este producto. Eso lo compensa AWS con la capacidad de ofrecer otras funcionalidades dentro del ecosistema. Eh, pues es claro que el servicio de API Gateway de AWS no tiene las capacidades que tiene un API Connect. Pero es que no le interesa porque él quiere vender, este fabricante quiere vender otros servicios, otras funcionalidades. Por lo tanto, algunas capacidades que ofrece estos productos que están acá, AWS API Gateway no los quiere ofrecer porque quiere fomentar el uso de otros de sus capacidades o de sus servicios manejados que ofrece dentro del ecosistema. Luego API Gateway de AWS nunca va a funcionar solo, va a funcionar en conjunto con otras capacidades. Listo. Este es un panorama de varios productos. ¿Todos son iguales? No. Con el mismo nombre podemos representar diferentes temas. Pero efectivamente, como el foco de esta presentación es hacia el producto de API Gateway de AWS, vamos a enfocarnos ciertamente en las capacidades que ofrece este producto. ¿Qué es AWS o Amazon API Gateway? Un servicio administrado, es decir, donde yo no tengo que desplegar nada para poder usarlo. Es en ese sentido parte de la infraestructura de serverless, porque yo no tengo que definir máquinas que corran API Gateway, simplemente uso las capacidades. Y me va a permitir la creación, publicación, mantenimiento, monitoreo y protección de APIs, escalando el como servicio manejado de AWS. Actúa como la puerta de entrada, es decir, cumple las funcionalidades del patrón que ya indicamos. Y nos permite crear tanto APIs REST como APIs WebSockets. Obviamente siguiendo esa orientación de REST, de servicios HTTP, y exclusivamente protocolo HTTP. Listo. En un lado tenemos los consumidores que van a usar un cliente HTTP para interactuar con el API Gateway, ya sea que sean aplicaciones web o mobile, Internet de las cosas, componentes dentro
de la red privada del VPC de AWS, es decir, otras aplicaciones que necesiten servicios internos. Y al utilizar el protocolo HTTP, utilizan un protocolo esencialmente síncrono, aunque pues obviamente puede haber una sincronía interna en la implementación, pero pues como tal el MEP, el patrón de intercambio de mensajería, es un patrón de intercambio de request, esperar trabajo, respuesta, eh, donde desde el punto de vista lógico, no desde el punto de vista de implementación, hay un envío solicitud, se procesa, sobre esa misma sesión obtengo la respuesta. Eh, Entendiendo que son servicios REST, por lo tanto no tienen estado, por lo tanto pueden ser cacheables, por lo tanto tienen un modelo de capas y efectivamente al entender eso como capas, API Gateway es el responsable solamente de su propia capa, es decir, él conoce a sus consumidores y conoce a sus proveedores, pero no conoce al proveedor del proveedor o al proveedor del proveedor del proveedor, que son capas que vienen al interior. Es decir, API Gateway solo se enterará del cliente y de la integración que invoca. Que la integración pueda ser un lambda y que esa lambda a su vez lea un S3 o utilice un servicio de base de datos o un servicio eh, de colas, y que de esa cola obtenga una respuesta a través de otra cola y que el sistema de cola sea AWS MQ o sea AWS SQS o SNS o, o que utilice por detrás Kafka, Kinesis o cualquier otra infraestructura, realmente eso no es relevante para API Gateway porque API Gateway solamente le interesa los elementos adyacentes a esta capa, por ser de varias capas. El adyacente es el consumidor y el proveedor, eh, que ya mismo vamos a ver las opciones que tenemos. Como lo dice en esta gráfica, hay unas capacidades asociadas al API Gateway internas, digamos así, del servicio, específicamente el caché, que como vamos a ver con solo configuración vamos a activar ciertas funcionalidades del CDN eh, de, de AWS, de la distribución de caché distribuido. eh, Vamos a tener un envío al sistema de recolección de logs nativo, natural del mundo AWS, CloudWatch. Y vamos a tener la funcionalidad de integración que se va a poder apoyar en elementos como AWS Lambda, que es el tradicional, digamos que porcentualmente es el que más eh, veces se va a utilizar. O directamente API Gateway consume una integración de un servicio en S2 o en SS o en Kubernetes que posiblemente ya está exponiendo el servicio HTTP y en ese sentido este es solamente un proxy que es parte de la responsabilidad de una API Gateway de exponer como capa única servicios que están distribuidos, pero que en este caso ya utilizan el mismo protocolo de transporte HTTP. Puede ser que, como lo vemos en estos dos, no utilicemos el protocolo bueno, sí, de hecho, sí utilizamos el protocolo HTTP para interacción, pero con una abstracción diferente, no como un servicio REST, sino como un servicio de base de datos, en el caso de Dynamo, que su transporte es HTTP, o Kinesis como un mecanismo de recolección de flujo de recolección y distribución de flujo de eventos.
AWS, como ya lo mencionamos, es serverless y por lo tanto hace parte de SAM, que es el Serverless Application Model. Por lo tanto, no requerimos aprovisionar o crear ninguna instancia de máquina para poder lograr ofrecer un servicio. Un ejemplo de lo que veníamos viendo atrás es un servicio muy simple en el que podemos tener el cliente HTTP que sea. Cuando dice aquí clientes, no son humanos, puede ser cualquier, claramente, cualquier cliente HTTP, puede ser una aplicación que usa Spring Boot y Spring Boot utiliza por dentro su cliente web client para hacer la invocación. Puede ser alguien utilizando un browser, sí, que seguramente va a cargar una aplicación Angular que tiene natural y nativamente un mecanismo de integración implícita utilizando lo que hace muchos años se llamaba como Ajax, que es pues, el cliente HTTP que hace invocaciones REST a un proveedor y efectivamente pues el cliente termina siendo pues el browser que sabe invocar los servicios REST que ofrece la Lambda pero que están expuestos realmente a través del HTTP API. En este ejemplo muy simple vamos a ver que efectivamente yo podría tener una Lambda que es tan simple como esto, como una función. Les recuerdo, aunque hay otro entrenamiento de Lambda mucho más completo, una función Lambda es simplemente un código que da una respuesta y que debe ser un código relativamente simple. Lambda lo que busca es ofrecer sin una configuración de servidor eh, un servicio que sea descrito como una función, como una, en cualquier tipo de lenguaje, puede ser, en este caso JavaScript, en donde definimos que lo que puede entrar es un evento, aunque no estamos usando el evento para nada, y la definición de la función es simplemente creo un objeto respuesta, le doy status code 200 y defino que en el body eh, un mensaje hola desde lambda y entrego eso como respuesta. Luego hay una interpretación de que eso se va a convertir en una respuesta HTTP REST. Y por lo tanto el status code va para status code y el JSON eh, que tenemos acá, pues más que JSON es un body, es un JSON que es tan simple como un string. Listo. Esta sin necesidad de construir ninguna máquina virtual, ningún Docker, ningún nada. Simplemente esta lambda se puede invocar y aunque este no tiene una exposición, un servidor HTTP, quien le sirve o ofrece la capacidad de exposición HTTP, en este caso es simplemente API Gateway actuando como un servicio HTTP API. ¿Cómo configuramos eso? Llegamos a la parte de configuración, HTTP, como les decíamos hace un rato, REST es lo que ofrece este, pero de dos formas, con una capacidad HTTP, que es también REST, pero más simple, o el REST completo, o WebSocket. En este caso, simplemente vamos a construir por build que queremos exponer esto como HTTP. Y lo único que vamos a hacer es, en un caso inicial, simplemente definir todos los controles de autenticación y autorización por default, sin necesidad de ninguna... Y lo único que vamos a hacer es una integración con esta lambda. Eso ya es suficiente para ofrecer esto. Un cliente HTTP va a invocar al servicio HTTP, al que sí le vamos a tener que definir un path de cómo lo vamos a exponer. Este hace la invocación a esta lógica. Luego toda la parte de HTTP queda encapsulada dentro del servicio HTTP. Este es
o la modo más simple que podemos hacer dentro de API Gateway, AWS API Gateway, pero nos ayuda a entender la siguiente capítulo, que son las capacidades de API Gateway. Primero, aclaremos, tenemos dos grandes capacidades, HTTP API y REST API. WebSocket pues es una abstracción más orientada a request response en un modelo en donde quien puede originar la invocación puede ser también el server, pero nos enfocaremos en REST API y HTTP API, que son los más usados. HTTP API es mucho más simple y al mismo tiempo es mucho más barato y económico, y está más orientado a lograr solamente aspectos de enrutamiento, mientras que REST API ofrece todas las funcionalidades. En ese sentido vamos a ver tanto REST API y HTTP API comparando quién puede hacer qué. Y las capacidades, ¿cuáles son? Primero, el protocolo. ¿Qué forma vamos a exponer? Ya dijimos que es HTTP, por lo tanto la definición no es si vamos a usar HTTP u otro protocolo de transporte. No, siempre es HTTP. Luego el protocolo lo entiende que si voy a usar REST, Request Response con patrón de intercambio de mensajería a una solicitud, una respuesta, o WebSocket, en donde tengo, entre comillas, la abstracción de un socket abierto dentro de web. La segunda capacidad se crea en base a un Swagger. ¿Qué significa? ¿Qué es un Swagger? Un Swagger, como también lo hemos conversado en algunos otros entrenamientos, específicamente los de principios SOA, en donde hablamos de la importancia de un contrato estandarizado. Swagger es el contrato que define que la sintaxis de cómo se expone un servicio y cómo las operaciones de ese servicio se distinguen a través de los paths, que son los recursos, y cada path tiene a su vez unas acciones, que son los métodos o verbos. Entonces el contrato Swagger define los paths, que si no se importan por medio del archivo tendrán que ser definidos en el API Gateway de forma manual. Esto es un ejemplo de cuando cargamos un Swagger que define internamente un path suma que tiene dos operaciones, la operación post y la operación get. Sobre la operación get o sobre la operación post ya podemos definir lo que dentro del mundo API Gateway llamamos como rutas. ¿Cómo enruto? A través de esa definición de paths método, o sea, path método, ¿cómo le defino las configuraciones? En este caso le defino la configuración de integración o la configuración de autorización. Luego, las rutas se crean en base a lo que define el Swagger. Si no tengo Swagger, pues tanto el path, que debe describir seguramente el recurso. Recuerden los constraints de arquitectura de REST que también vimos cuando hablábamos de SOA. Los paths definen los recursos y los recursos tienen unas acciones o operaciones. Cada operación entonces va a estar configurada bueno, ¿y qué invoco cuando alguien invoque el get? Esta como integración y autorización. ¿Qué autorización obligo que se ejecute cuando recibo una invocación al path suma, método get? Luego debería ejecutar esta autorización y después de asegurar que esta autorización se cumple, ¿qué integración voy a invocar? Esta exposición es el endpoint que voy a ofrecer, pero evidentemente esa exposición debe tener un alcance. Ese alcance está definido por tipo de endpoint, que puede ser regional, en donde solo se despliega en la región que se crea. Eso no implica que no pueda ser invocada desde cualquier parte del planeta, pero no hay replicación fuera de esa región. Luego, la única proveedor
que tenemos es regional. Cuando usamos HTTP API, no se, solamente se da esa opción. Si en cambio usamos REST, tenemos la posibilidad de que es optimizado Edge. Eso implica que toda la red CloudFront o CDN, el Content Delivery Network, que en el fondo es una distribución en donde sí, posiblemente mi funcionalidad está en la región cualquiera, US East 1. Digamos que aquí está mi función, bueno, en este caso lo pintan aquí en Islandia. Aquí está mi funcionalidad, eh, pero yo la quiero distribuir en mis máquinas que yo tengo o en las máquinas que tiene AWS distribuidas a lo largo del mundo. En ese sentido es la de distribución de CDN. Eh, Luego, aunque la capacidad está en una región, en las localizaciones de borde también se puede hacer la invocación. Luego, desde el punto de vista de, del cliente, el cliente ve que quien le expone el servicio REST no es US East 1 la región original, sino que está distribuido en cada uno de los puntos geográficos que ofrece el CloudFront, el servicio de AWS. Eso es no disponible dentro de REST. Obviamente cuesta más que simplemente exponerlo regional. O podemos pensar, realmente este es un servicio interno que debe invocar una aplicación que solo vive dentro de la red interna, la VPC que tenemos al interior de nuestra configuración cloud. Por lo tanto, sí, puede ser simplemente algo interno, luego es privado. Esos son los tipos de exposición del endpoint. Pero como veíamos, un tema fundamental es la integración. ¿Qué tipos de integraciones tenemos? Cuando tenemos REST, tenemos aparentemente pues, más o menos los mismos mecanismos de integración, tanto para REST como para HTTP. Luego ahí no hay mayor diferencia, aunque aquí parecería que hay unos servicios adicionales de integración privadas con Application Load Balancer o con Cloud Map. Pero sinceramente las capacidades de Application Load Balancer pues frente a las Network Load Balancer son, digamos, Network Load Balancer incluye de alguna forma los Application Load Balancers. Entonces, da lo mismo, termina siendo, no es que tenga menos capacidades el REST API desde el punto de vista de integración. Pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que ¿qué podemos invocar desde un servicio AWS API Gateway? En el fondo, están todas estas capacidades que podemos invocar. Lambdas es el más usado. Luego es tradicional que yo pueda simplemente invocar y en el combo de configuración nos va a ofrecer las lambdas que queremos exponer, y muchas veces el lambda actúa como intermediario donde tenemos la lógica de negocio de al final a cuál otro servicio vamos a invocar. Luego la lambda termina proveyendo una capacidad de composición o de validación, guardando las distancias, igual que un controlador en una aplicación MVC. La lambda actúa como controlador, es el que controla a quién termina invocando, a cuáles son los servicios que termina ejecutando.
Aunque este sea el más usado, la realidad es que aquí tenemos también la posibilidad de realizar invocaciones a soluciones ya expuestas por API Gateway. Entonces, API Gateway por AWS. Luego, API Gateway puede integrarse con otros elementos, sí. Y en esencia, los tipos de integración son AWS, a servicios de AWS, HTTP, ya sea yo hice una aplicación Spring Boot, yo hice una aplicación Node.js y efectivamente ya la tengo, por lo tanto, efectivamente no necesito mayor esfuerzo y seguramente si estoy dentro de la organización o la implementé dentro de la organización, eh, dentro del clúster o dentro de los elementos o del ecosistema mejor de AWS, pues obviamente API Gateway puede invocar. Mock es un tipo de integración que me permite definir eh, una respuesta sin realmente hacer una invocación real hacia afuera, sino que sea realmente API Gateway el que se encarga de dar una respuesta. Este es, como su nombre lo indica, eh, simplemente un simulador, un moqueador, que va a exponer una respuesta sin pretender mucha lógica. Si uno necesita más lógica, es muy probable que necesite algún framework de moqueo. Que va a terminar siendo invocado por este elemento. Por este elemento. Listo. Esos varios tipos efectivamente van a poderse invocar de diferentes formas. Definiendo el recurso que yo quiero invocar de AWS. Eh, Listo, aquí está más o menos los métodos de ejecución, la función lambda o el HTTP o el servicio AWS que me va a ofrecer la lista de capacidades que dentro de la cuenta que yo estoy trabajando, el AWS alcanza a entender como servicios invocables por él. Y mock, como lo mencionábamos, una respuesta estática en el que pues yo construyo la respuesta sin necesidad de que haya nadie a quien invocar. Bueno, capacidades de manejo de API. Digamos que lo tradicional entonces va a ser que API Gateway llame a una capacidad que yo tengo en la siguiente capa. Pero antes de que esa invocación se dé, ¿qué debo controlar? Esto lo podemos separar en varios aspectos. Primero, las de gobierno, las capacidades de manejo. Eh, ¿Qué dominios personalizados expongo? API keys, el control típico que se da dentro de las APIs es asignarle a los consumidores, porque un tema fundamental dentro del gobierno de APIs es el ¿y quién me está invocando? No desde el punto de vista de qué usuario es el que está usando la aplicación, que a su vez invoca el API. No, la identificación es primero la aplicación que consume, no tanto la identidad del usuario. Eh, para eso son las API keys, para identificar la aplicación que implica la definición o el concepto de suscripción. Cada aplicación se va a suscribir eh, a, a la API y eso se logra a través de las API keys, a través de un plan de uso y efectivamente esas definiciones se logran
a través de que a cada consumidor se le va a dar una llave, y aunque se llama API Key, realmente es un Client ID. ¿Sí? Eh, Desde el punto de vista del cliente, él va a tener un Client ID que actúa como API Key. Y simplemente es un string alfanumérico que se distribuye a los clientes que van a hacer la invocación. ¿Cómo evaluamos esa API Key? A través de diferentes mecanismos que van a actuar como repositorios de identidad o manejadores de la identidad. ¿De la identidad de quién? De la identidad del consumidor, no del usuario. Por ejemplo, autorizadores Lambda, que es probablemente más económico. IAM roles, ya identidades dentro de IAM, o identidades de Cognito. Incognito, realmente lo que tenemos es la posibilidad de conectar o usar cualquier tipo de control de acceso o de control de identidades. Incognito nos va a permitir conectarnos o con repositorios externos si federamos las identidades, o definir efectivamente un repositorio interno en AWS de esas mismas identidades. Luego aquí tenemos tres mecanismos que nos van a permitir tener los API keys y almacenar los API keys. Esos API keys van a ser muy importantes en unas funcionalidades que ya vamos a ver, que son el control de cuota, cuántas invocaciones puedo hacer, o el control de throttling, que es el control de cuántas invocaciones en unidad de tiempo le voy a permitir. Listo. Y aquí, precisamente, dentro de manejo aparecen esos dos conceptos. El límite de rate, de cantidad de invocaciones por segundo, y si se pasa de esas invocaciones, las siguientes invocaciones se desechan. El control, usted tiene tal límite y más que ese no puedo. O throttling, que es ahogamiento, que lo que hace es, usted tiene 60 invocaciones por minuto, digamos una por segundo, y si llegan dos en el mismo segundo, una queda encolada para ser procesada en el siguiente segundo. Capacidades de seguridad, en donde efectivamente lo que tenemos, a diferencia de este, que es un control de acceso, ¿sí? Pero aquí tenemos un control más de seguridad. Uno es, listo, necesito autenticación de cliente a nivel de TLS. Obviamente, todas las exposiciones habíamos dicho que son HTTP, pero cuando realmente son HTTPS, porque pues tienen la capa de TLS, obviamente. TLS tradicionalmente tiene exposición del servidor HTTP. Luego yo, para poder comunicarme con un servidor HTTP, obligatoriamente el servidor tiene que exponerme un certificado. No es obligatorio dentro del protocolo HTTP que el cliente exponga certificado, pero lo puedo activar, y tanto para HTTP como para REST puedo activar la funcionalidad de autenticación mutua. MTLS o Mutual TLS significa que tanto el servidor debe exponer certificado como el cliente debe exponer su certificado. Esos se ofrecen los dos, a diferencia de API Keys, que como veíamos, si la aplicación requiere realmente API Keys, me tengo que ir por la opción de REST. Cambio en este no, en este yo puedo configurar que todos mis consumidores requieren enviarme mi certificado, y por lo tanto en la configuración de MTLS yo debo tener registrados los certificados de cada uno de los consumidores
que van a ingresar, porque pues me los tienen que exponer y cada consumidor eh, debe, debe exponer el- el certificado. Ahora, ¿dónde guardo los certificados? De con quién puedo comunicarme dentro del Trust Store. Eh, y los certificados se importan en el servicio de control de certificados de AWS. AWS Certificate Manager. ¿Listo? ¿Qué tipos de certificados? X509, que son los certificados tradicionales que utilizamos, y que efectivamente van a ser requeridos para que pues, nuestros clientes nos envíen en el handshake de la comunicación TLS un certificado que debe estar registrado previamente dentro de los repositorios de AWS. Listo. Aquí está la invocación de un servicio, pues aquí no tiene path, pero aquí implica que el cliente, en este caso, está enviándole este certificado o está exponiéndose eh, con este certificado. Luego, este que está expuesto, api.example.com, que debe estar expuesto por API Gateway, por AWS API Gateway, debe estar configurado para permitir que este certificado, que es el que me envía el cliente, sí esté dentro de los certificados aceptables. Bueno, eh, eso está disponible para los dos tipos de servicios. Eh, certificados para autenticación del backend, obviamente para los dos casos, pues obviamente, perdón, no para los dos casos, para el caso del servicio REST, eh, tenemos el control de certificado para autenticación hacia la integración. Recuerden que API Gateway actúa como proxy cuando es hacia otro servicio HTTP. El uso de API Gateway se tiene que exponer o se tiene que identificar con otro HTTP que también está pidiendo Mutual TLS, si se ofrece dentro de REST API. Tenemos WAF, que es Web Application Firewall, que es un firewall, pero no a nivel de TCP, que es tradicionalmente las funcionalidades de un WAF, sino que es un firewall a nivel de HTTP, en donde el firewall conoce el tráfico HTTP y puede realizar ciertas acciones de protección sobre el tráfico HTTP. Luego, el servicio WAF, que es otro elemento adicional y que obviamente hay que pagar tanto API Gateway como WAF, me va a permitir definir reglas dentro del WAF para control y protección eh, del tráfico que tenemos. Por lo tanto, es allá donde yo defino la regla y lo único que hago es decirle que mi API va a apoyarse en las configuraciones de WAF para controlar este tráfico. Luego, ¿qué voy a recibir del WAF? Un permiso o una denegación de que este tráfico REST se pueda invocar. Aquí, como ven, lo único que requiere es una configuración de, del WAF que va a realizar la acción. Eso solo se ofrece para el servicio REST. Dentro de los aspectos de seguridad también tenemos autorización, que es fundamental. Si te das cuenta, esto es autenticación, pero es más tráfico.
y esto es delegarle todas las reglas a otro elemento externo, y esto es un certificado con el que API Gateway se va a exponer hacia un tercero, pero no hemos autorizado. Cuando autorizamos, eh, necesitamos un proveedor de autorización, un STS, un Security Token Service, alguien que me entregue un token que dice, bajo estas condiciones, efectivamente esta invocación es viable. Luego, el cliente, es decir, la aplicación, tiene que primero obtener un token. ¿Cómo? Hay varios mecanismos. Se autenticó en, en Amazon y por lo tanto obtuvo un toque tipo IAM. Ese token lo incluye dentro de la invocación al servicio REST que está exponiendo la API Gateway, y efectivamente API Gateway recibe el token y simplemente le pregunta a IAM, ¿este token es válido? Listo, ese es un mecanismo. El siguiente es parecido a ese porque es token de IAM, pero utilizando o apoyándonos en las políticas asociadas a recursos. Como ustedes recuerdan, IAM define políticas asociadas a recursos o a identidad. Y políticas asociadas a recursos están, como su nombre lo indica, asociados a recursos que existen en AWS, por ejemplo S3. Yo puedo configurar una política asociada al recurso como si el recurso fuera mi API. Por lo tanto, extiendo o uso el mismo modelo de seguridad centrado en recursos, entendiendo que el recurso ahora es mi API. Cognito es un mecanismo de control de acceso, ya lo mencionamos, y también puede ser utilizado tanto para REST como para HTTP. Autorización custom usando funciones lambda, en donde pues efectivamente donde me mandó la identidad, en el body, en el header, no importa, lo hago a mano. Este es poco probable que ustedes lo vean porque efectivamente lo tradicional es que siempre nos acogemos a estándares, y los estándares pues son de autorización, se basan en efectivamente las definiciones actuales de estandarización que aquí deben estar recogidas, que son las tradicionales elementos como OAuth 2, que es la autorización típica dentro del mundo REST. Luego, pues cuando hablemos de estos elementos acá, estamos hablando de REST. O podemos usar un autorizador, el autorizador lambda, que es una versión de STS relativamente simple, en donde el autorizador lambda entrega un token de tipo JWT. Luego el JWT se puede utilizar como tipo de autenticación customizada. Estos dos son muy personalizados, muy propios de AWS. Este es como se le quiera ocurrir al programador. Este es como se le ocurrió a Lambda Authorizer. Y efectivamente, Lambda Authorizer lo que debe entregar es un JWT, y el JWT pues se evalúa para ver si es válido, y simplemente si es válido pues se logra el acceso. Listo. Los que son estándar, STS, Security Token Service estándar, son estos que sí siguen todos los estándares
tradicionales, tanto el de IAM como el de Cognito, que simplemente es una implementación de los modelos de autorización tradicionales federadas. Y aquí está la descripción de cómo configurarlo y cómo adoptarlo. Listo. Estos son temas de autorización importantísimos, pero no son nada nuevo. Eso lo debe tener absolutamente todos los API Gateway del planeta. Las capacidades de desarrollo sí son muy específicas de cómo se implementan en cada mundo. Tradicionalmente incluyen estas funcionalidades porque todos los API Gateways del planeta entienden que deben lograr ciertas configuraciones de control de las invocaciones de dominio cruzado. Quien expone de pronto la aplicación, una CPA, por ejemplo, hecha en Angular o en React, puede ser de un dominio y los servicios que expone el API Gateway están en otro dominio. ¿Cómo configuro que mis exposiciones tienen permiso para poder hacer las invocaciones hacia otro dominio? A través de CORS. Luego CORS es una configuración tradicional y está activa en los dos tipos de servicio. Invocaciones de prueba para REST, cacheo para REST, deployment controlados por el usuario. Estamos hablando de deployment sobre API Gateway, no deployment de la aplicación, pero pues efectivamente el deployment controlado por el usuario se hace a través de un concepto de stage, que son los ambientes en los que despliego, y cada despliegue tiene asociado un snapshot, una foto de cuando yo despliego, es la configuración que existe en ese momento. No si hago una configuración o un cambio en la configuración, esa no está desplegada, sino que tengo que redesplegarla con un nuevo snapshot. Pero ese es el despliegue controlado por el usuario. Despliegues automáticos, en donde efectivamente marco como un stage como automático y simplemente las cosas que yo voy haciendo sobre la configuración del API quedan inmediatamente desplegadas. O sea, no hay que hacer una ejecución de despliegue. Esas para elementos más simples, porque pues obviamente cuando tengo más capacidades no lo puedo hacer porque pues necesito mejor un proceso organizado y estructurado de despliegue automático. Por eso, aunque no está aquí activo, pues es que no tiene mucho sentido y al contrario es una desventaja el tener despliegues automáticos porque implica que las capacidades que yo tengo son bajas. Respuestas customizadas del gateway para ciertas reglas. Despliegues tipo Canary, en donde yo mantengo varios APIs y me doy la oportunidad de tener la versión 1 de un API, la versión 2 de otro API, la versión 3 de otro API. Entonces digo el 80%, digamos 1 y 2, 2 es la nueva, el 80% va a la antigua y el 20% va a la nueva, hasta que veo que la 2 está bien, entonces paso que el 100% está a la 2 y después ahora sí muevo 5% a la 3, para que efectivamente uno tenga un control de a qué APIs le hago qué tantas invocaciones. Pero eso obviamente obliga a que yo tenga varios despliegues del mismo API. Eso solo se ofrece dentro de REST. Transformación de parámetros. Un parámetro puede venir y se puede requerir una operación o una lógica de transformación de los parámetros utilizando un template de mapeo a través del lenguaje Velocity. Velocity ha sido durante muchos años un lenguaje de definición de plantillas. Eso hace que yo pueda utilizar dentro de mi plantilla un nuevo
completamente, puede ser un JSON completo, basado en el JSON original que estoy recibiendo y puedo hacer una traducción. Eso define eso, un mapeo, eh, y podemos utilizar para ese mapeo eh, las capacidades que me ofrece este lenguaje, eh, que como notan está basado en elementos de referenciación de elementos que vienen en el documento original. ¿Sí? Bueno, listo. Una cosa es estas directivas, que son los que definen la lógica, haga un for, evalúe tal elemento, defina tal bloque, y la referenciación a los elementos que vienen en el mensaje original se hace a través de JSON-Path, que es igual que XPath, me permite referenciar elementos o estructura dentro de la estructura del JSON original. Luego, entonces, entre los dos me van a permitir definir eh, los mapeos. Entonces, yo voy a terminar describiendo eso. Utilizando esta sintaxis velocity, mi nuevo documento. Exacto, esto era lo que quería. Ir viendo cómo se definen las transformaciones de parámetros. Pues son cosas como esta. Y este es el JSON original. Esta es la estructura. Y este es el que quería mostrarles, que es el template, en donde efectivamente describo con qué elementos tengo que llenar mi documento final. Esto es relativamente primitivo, o sea, es muy a bajo nivel. La mayoría de productos contra los que compite API Manager, por ejemplo, API Gateway de AWS, por ejemplo, el API Manager o API Connect de IBM, esa funcionalidad, esta misma capacidad la tiene con mapas, con herramientas de definición visuales y con herramientas de seguimiento de, de trazabilidad y realmente mucho más avanzado. Ahora, la decisión de si lo voy a resolver acá o lo voy a resolver más en una herramienta más de lógica de negocio, realmente es más una decisión de arquitectura, porque efectivamente API Gateway, técnicamente, ¿por qué le introdujeron esta capacidad? Creo yo que es más por no mostrar una no capacidad frente a la competición con otros productos, pero realmente la posibilidad o el control de hacerlo acá, aunque existe, eh, y existe en los dos niveles, es el arquitecto el que tiene que definir la conveniencia. Si lo quiero hacer acá o lo quiero hacer en el lambda o lo quiero hacer en otra capa
en donde tenga una herramienta más controlada y más poderosa de hacer esas transformaciones. Listo. Eh, También tenemos esa de transformación de parámetros o transformación de body. Transformación de body pues más para REST. Los parámetros o el body pues digamos que yo de hecho lo que mostré fue más de body, transformación de body. Más que simplemente parámetros. Listo. Monitoreo también es un tema importantísimo y con eso ya terminamos las capacidades. Eh, lo que el primero y más básico es CloudWatch, en donde pues efectivamente las ejecuciones de red se envían al repositorio de logs general de logs de AWS que se llama CloudWatch. Y efectivamente nos permite, si lo activamos, tener varios monitoreos, el monitoreo de latencia, de integración, de latencia contra la integración o de latencia local, porque si tiene lógica interna o de autorización, pues es evidentemente tiempo que gastamos dentro de la implementación de API Gateway, conteo de invocaciones o conteo de fallas. Luego, efectivamente, aquí en monitoreo tenemos todos los monitoreos que nos da CloudWatch como un primer elemento que es, digamos, el default. Acceso de logs a los logs de CloudWatch. Envío de los logs a un recolector de eventos. Entonces se usa Data Kinesis, Amazon Kinesis como recolector y específicamente Firehose como recolector de eventos que serán procesados después por otros elementos. Ahí ya queda fuera del alcance de, de, de AWS. Ejecución de los logs y traceo o evaluación de los logs con X-Ray son funcionalidades obviamente que tenemos dentro de AWS general y para poder utilizarlas sí se requiere que sean servicios REST, mientras que los de HTTP son solamente CloudWatch y consulten CloudWatch y ya, no hay una apertura hacia las otras capacidades de control de logs que ofrece AWS. Dos aspectos importantes. Uno, como vimos, cuando construimos un servicio en API Gateway, era importante basarnos en un contrato que definiese de una vez los paths y de cada paths los métodos y de cada método la mensajería. Aunque hay un editor dentro de la capacidad de API de Gateway de construir esas estructuras, realmente el estándar de facto es primero construir el contrato, usar las herramientas de definición de contrato que existen en el mercado o en la comunidad, describir primero de forma centrada en negocio y en las necesidades de negocio el contrato y solo cuando ya tengo el contrato importarlo dentro de API Gateway. El modelo de nuestros clientes siempre es contract first, que implica primero el contrato antes de cualquier implementación, inclusive la implementación de quien expone. Lo mismo también para quien, de quien implementa. Quien expone, que es API Gateway, también va a utilizar el contrato que es el acuerdo entre partes, el acuerdo entre el consumidor y el proveedor. API Gateway no es ni proveedor ni es consumidor, es el intermediario. Pero por eso mismo él necesita conocer el contrato y el contrato que utilizamos es OpenAPI. OpenAPI se ha llamado OpenAPI actualmente. Cuando hablemos de OpenAPI, lo tradicional es que estaremos hablando de OpenAPI versión 3. Cuando es OpenAPI versión 2, que también es aceptable llamarlo así, lo vamos a referir como Swagger.
Em, ¿Qué es un documento OpenAPI? Es un YAML, realmente es un JSON, pero lo tradicional es que no utilicemos JSON porque nos interesa editarlo a nosotros los humanos, leerlo a nosotros los humanos y entenderlo a nosotros los humanos. Por lo tanto, en vez de corchetes, pues usamos tabuladores, y YAML pues no es mayor diferencia, es una forma de ver un JSON para los usuarios, para personas normales. Eh, si alguien no conoce YAML, es fundamental que entienda la sintaxis de YAML. En 10 minutos la pueden leer. Efectivamente es una especificación que describe varios conceptos. Que es, en este caso empiezan explicando qué es una colección. Esto claramente es una colección porque tiene rayita, eso es técnicamente en JSON es paréntesis cuadrado. Aquí tenemos un objeto que lo que tiene adentro es una colección, una lista, o aquí una lista de objetos. Cada objeto tiene nombre, HR y average. Aquí tenemos varios objetos, ¿sí? Cada uno con sus campos. Luego, sí, es una forma de escribir la notación JSON, ON, que es Object Notation, pero utilizando un modelo más fácil de entender para nosotros los humanos, que es basado en tabuladores. Ahora, este JSON es exactamente este mismo YAML. Sí. Swagger se define, o OpenAPI se define como JSON, sí. Pero no creo que exista en este momento ninguna herramienta que no sea capaz de leer el YAML, y porque es más corto, es más válido, pero dicen exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué es corto? Porque los corchetes ya no se requieren, pero hay infinitas también herramientas de si lo que tengo es un YAML y quiero un JSON, o si quiero un JSON a YAML. Listo. Oye. La documentación JSON, perdón, YAML de OpenAPI está escrita por una especificación, que es esta, que define los elementos que tiene el objeto OpenAPI. Y tenemos herramientas o editores de OpenAPI, algunos de bajo nivel, algunos un poquito de más alto nivel. Perdón. Aquí tenemos nuestro YAML, y efectivamente podemos editar el YAML identificando los elementos que tiene el YAML. Aquí dice que arranca con un OpenAPI, que tiene un objeto path, que el objeto path está descrito por esta especificación. El objeto path tiene ítems, y los ítems tienen get, put, post, delete. Entonces cada uno, estas son las posibles opciones que la sintaxis de un path tiene, y cada uno de estos elementos, get, put, post, tiene un objeto que es la operación, que tiene descripción, operación ID, parámetros. Entonces, viendo esto que es la especificación, podemos llegar acá en donde vemos paths
pet, ok, put, era esperable, y tiene tag, summary, description, listo. Entonces podemos cambiar, actualice una mascota. Listo. Acabo de modificar aquí en la línea 45 del YAML el summary de un elemento que estaba dentro de pet put. Si se dan cuenta, aquí está. Esto que vemos acá es simplemente un render de el único YAML que es este, o Swagger, este OpenAPI 3.0. Luego, esto es simplemente un render, una representación visual para que un humano pueda navegarlo y leerlo de una forma más cómoda, y no solamente navegarlo, sino utilizarlo. Cuando digo utilizarlo es que esta herramienta no solamente sirve para diseñar, sino para esto, para documentar. Esta es la documentación basada en este, que es el contrato, y esto es leíble por alguien, pero no solamente es leíble, es invocable. Si yo abro esto, tengo un botón de try out que me dice, usted puede, para invocarlo necesita definirle este valor, mandémosle este, ejecutámoslo, la invocación fue esta, eh, eh, y la respuesta fue esta. Esta fue una respuesta de un ambiente de mock. ¿Quién montó este ambiente de mock? Pues P3 Store Swagger IO. Esa es la máquina. Esto es un API Gateway por acá. Muy seguramente tiene un API Gateway, y efectivamente eso terminó haciendo una invocación a un sistema de mock que debe entregar información que es posible que no esté conectada a ninguna base de datos, o en este caso, pues como es hecho por la gente de Pet Store Swagger, realmente sí está conectada a un repositorio interno muy simple. Luego, esta herramienta termina sirviendo no solamente como documentación, sino como una documentación viva, que me permite hacer invocaciones, me permite evaluar, bueno, es que aquí necesitaban que yo le diera un client ID, es decir, quieren API key. Entonces intentemos con este, y me dice que eso me va a permitir autorizarme a modificar pets y a leer pets. Intentemos autorizarnos. Nos manda una página de entrega de tokens, lo que yo llamaba STS. Voy a construir que confirmemos. Me dice que estas no son las credenciales válidas, como era de esperar, porque inventé unos datos. Luego aquí no me cerró el candado porque no me logré autorizar. Luego el candado queda abierto. El mensaje que quiero transmitir es: OpenAPI no es solo un contrato para tenerlo escondido por allá, de que la máquina lo entienda. Es para humanos, y para que los humanos reciban simplemente esta documentación, y efectivamente ellos, un humano, pueda construir, tanto entender qué es lo que tiene que enviar, y por lo tanto saber qué tiene que construir. Puede probar directamente sobre el render de esta información, puede navegar y consultar y ver todos los aspectos del contrato, como también puede generar clientes. Dice, yo quiero hacer una aplicación JavaScript para invocar este OpenAPI, o puedo generar servers. Yo quiero hacer una aplicación que cumpla este contrato, es decir, que va a recibir lo que dice el contrato, y ya sabe cuál es el mensaje que debe exponer. Luego, OpenAPI sirve para diseño, apoyo al desarrollo, apoyo a la documentación, pruebas,
moqueo, gobierno y monitoreo. Editores hay varios, yo les estoy mostrando uno. Podemos mirar este otro. En donde en el fondo pues vamos a ver lo mismo, vamos a ver los elementos, aquí aparecen los pads, pero los muestra de una forma diferente. Claro, aquí veo el Swagger y aquí está descrito el Swagger como lo estábamos viendo en el anterior, pero la idea acá es que yo tengo un formulario un poco más detallado, más de negocio, en donde le puedo mostrar a una persona de negocio los aspectos, eh, pero no en un YAML, sino en un formulario. Formulario que alguien puede ir llenando y que efectivamente le da la oportunidad a alguien con menos conocimiento de ir construyendo el YAML y aunque sin perder la capacidad de en cualquier momento puedo volver otra vez al documento, al YAML, y lo edito de esta forma y puedo o verlo nuevamente con este render, que es un tipo de documentación. Este es muy famoso porque es el construido por la gente de Swagger, los que crearon el documento originalmente. Eh, pero hay otras formas de renderizar el YAML. Recuerden, el YAML es la única fuente de verdad, pero esto es solamente una representación visual. Hay varias formas de representar visualmente esto. También existe esta, que es lo que llamamos Redoc. Redoc es una documentación de 3 columnas, en donde está el mismo servicio, pero vemos la documentación un poco diferente a como la veíamos acá. Estos son los pads, y cada pad, en este caso, me describe el verbo, la operación, post, aquí el pad con la operación, con otro método. Me muestra los requerimientos de autorización, en este caso está pidiendo un proveedor de OAuth y me está describiendo, esto es parte de la documentación, no es que la haya escrito nadie, porque es un estándar, es parte, él simplemente entiende que es un tipo de autenticación OAuth. Y aquí me describe que la data que va a requerir es un arreglo de metadata, y aquí lo veo como elemento guioncito que indica arreglo de data y de metas. Eh, y aquí las posibles respuestas con también su mensajería. Esta documentación es posiblemente más frecuente dentro del mundo eh, de exposición hacia los consumidores. Aunque pues todos los que conocen OpenAPI pues están acostumbrados a los dos tipos de documentación. Pero este es más completo, un poquito más completa. Yo puedo descargar siempre el contrato en algún lado. Y este, efectivamente, aquí me permite eh, ver, ver la invocación y ver los tipos de mensajería, expandir los ejemplos, ver las respuestas como se esperan. Listo. Otros conceptos, esto es un resumen. ¿Qué son tipos de API? Estos son los tipos de APIs, puntos de enlace o endpoints. ¿Cómo se arma un endpoint? API ID, región, amazon.com. Creo que aquí habíamos mostrado uno, pero bueno, no es relevante, pero ahí está acá. ¿Sí?
Client ID o API Key, propietario, desarrollador de aplicaciones, Stage, que es la Stage, ese sí, ya lo mencioné, pero pues efectivamente volvamos. Corresponde a los ambientes, por ejemplo, ambiente de desarrollo, de producción, beta, versión 2. Tradicionalmente el ambiente se va a describir dentro del endpoint, por ejemplo en este caso con test, y después de test del ambiente va a venir el path específico. CloudTrail, un repositorio de historias de los cambios de configuración. CloudWatch es de las invocaciones, CloudTrail es de auditoría. Controles de seguridad, la comunicación TLS, el WAF, control de tráfico a través de cuotas o throttling, ahogamiento, APIs privadas que son solo expuestas dentro de la VPC. Listo. Con eso cerramos el tema